El abuso del maíz. El maíz está omnipresente en la dieta americana estándar, en especial en los alimentos procesados. Los restaurantes de comida rápida utilizan aceite de maíz, almidón de maíz, harina de maíz, jarabe de maíz y toda una serie de otros ingredientes extraídos de esta planta. Cuando un grupo de investigadores realizó un estudio en el que se examinaron unas 480 hamburgueserías pertenecientes a diversas cadenas de comida rápida, se observó que en una gran mayoría de ellas, hasta un 95%, se detectaba una firma de fijación de carbono C4, que indicaba que la carne utilizada para elaborar las hamburguesas contenía maíz. Es decir, que la dieta de los animales de los que esa carne procedía era rica en maíz. No obstante, quienes piensen en la opción de reemplazar la hamburguesa de carne por una de pollo, la próxima vez que acudan a un restaurante de comida rápida, deben saber que la carne de pollo usada en esos establecimientos procede también de aves alimentadas con maíz. De hecho, todo el pollo que se servía en los establecimientos incluidos en el estudio procedía de un mismo proveedor, la empresa alimenticia Tyson Foods, que usa exclusivamente maíz en la alimentación de las aves. En este tipo de restaurantes no resulta, pues, posible escapar del maíz. Si el 93% de la carne picada de las hamburguesas es de animales criados con maíz, siguiendo una secuencia lógica, la siguiente pregunta debería de ser, ¿qué porcentaje de maíz hay en nuestros propios organismos? La buena noticia es que es menos del 93%. Sin embargo, también hay noticias malas. Un grupo de investigadores de la Universidad de California, Berkeley, realizaron pruebas de carbono en mechones de pelo de una muestra estándar de personas estadounidenses y hallaron que hasta el 69% de ellas presentaban residuos de carbono procedentes del maíz. Un estudio llevado a cabo por el gurú televisivo especializado en temas de salud, Sanjay Gupta, determinó exactamente el mismo porcentaje en mechones de pelo con restos de carbono relacionados con el maíz. Y aquí viene lo sorprendente. Cuando esas pruebas de carbono se llevaron a cabo en mechones de pelo tomados de una muestra estándar de personas europeas, el contenido porcentual del maíz descendía al 5%. Por desgracia, hay noticias aún peores. La mayor parte del maíz del campo, el tipo de maíz que se emplea en la alimentación animal, que se cultiva en los Estados Unidos, es una versión modificada de la planta llamada maíz BT. El gen de una potente lectina presente en la planta del galanto o campanilla de invierno se inserta en esta variante de maíz transgénico para mejorar su resistencia a los insectos. Una vez insertada en el maíz, esta lectina pasa a las caballas, a las vacas, pollos y cerdos alimentados con ella, y cuando se consume su carne o su leche, también a los humanos. Se trata de una lectina ante la cual todas las personas reaccionan y que se ha hallado incluso en la leche de madres lactantes estadounidenses. Otro punto nada tranquilizador es que el maíz genéticamente modificado causa osteopenia y osteoporosis en las aves de corral. No solo las mujeres posmenopáusicas padecen estas dos enfermedades causantes de deterioro óseo. Uno de los motivos por los que los pollos se crían hacinados unos junto a otros en los comederos industriales es que sus huesos son tan quebradizos como consecuencia de su alimentación que sufren muchas fracturas en las patas cuando andan. Así que, señoras, cuando tomen su medicación contra la osteoporosis por la mañana y coman o cenen una pechuga de pollo, plantéense una variante de la vieja pregunta: ¿qué fue primero, la gallina o la osteoporosis?
En realidad, la respuesta correcta es que la causa primera es el maíz. Una vez más se confirma que somos aquello de lo que se nutren los alimentos animales que comemos. Debido a que el ganado se le administran antibióticos de forma sistemática, las reses albergan múltiples formas de bacterias resistentes a esos antibióticos. Casi todas las semanas nos llegan noticias de la retirada del mercado de alguna partida de carne de vaca o de pollo causante de un brote de diarrea, en ocasiones mortal. Pero un momento, aún no he acabado. Por si fuera poco, todo lo dicho, resulta que las aves de corral, sus huevos y su carne, la carne de cerdo y la carne y la leche de las vacas, están contaminados con aflatoxinas, derivados tóxicos de los mohos y los hongos que parasitan el maíz, el trigo y la soya. Estos compuestos son tóxicos tanto para los animales como para los humanos, y su consumo se ha asociado a alteraciones genéticas y desarrollo de tumores cancerosos. Los cereales y la soya, los tipos de estas plantas que se emplean para alimentar a las aves de corral, son particularmente sensibles a la contaminación por aflatoxinas. Aunque el Departamento de los Estados Unidos de Agricultura establece estándares y limitaciones sobre la cantidad de toxinas fúngicas permisibles en el maíz y los demás cereales y en la soya con los que se alimentan los pollos, pavos, vacas y cerdos, no existe control alguno ni requerimientos máximos sobre la cantidad de estas toxinas que es admisible en los productos acabados, es decir, en las carnes que comemos y en la leche que bebemos. Y con toda franqueza, esa cantidad es asombrosamente alta. Parece que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está más preocupado por la alimentación de los animales que ingieren estas toxinas que por los humanos que ingerimos esas mismas toxinas al comernos los animales. Piensa en eso la próxima vez que tomes una ración de McNuggets de pollo. Es posible que estés tomando una dosis doble de aflatoxinas, procedente tanto de la carne como del pan rallado. Si le añades un buen vaso de leche, habrás cubierto de pleno todas las probabilidades existentes de intoxicación. Historia de éxito. Cambió la evolución de la esclerosis múltiple en vez de luchar contra ella. Marcia, una bella joven de 29 años, fue derivada por un colega a mi consulta con esclerosis múltiple en progresión. A pesar de que se estaba sometiendo a un potente tratamiento inmunodepresor y siguiendo una dieta libre de gluten, predominantemente vegetariana. Una persistente niebla cerebral y el progresivo entumecimiento de su mano izquierda le planteaban dificultades para ir y volver del trabajo, por lo que se vio obligada a trabajar desde casa. Había notado cierta mejora tras iniciar la dieta sin gluten, pero algunos de sus alimentos libres de gluten favoritos, como los fritos de maíz, las patatas y los tomates, parecían agravar sus síntomas. Como siempre en estos casos, sus análisis de sangre mostraban el típico patrón de sensibilidad a las lectinas y a la exposición a los alimentos que las contenían. Al erradicar esos alimentos de su dieta, en un plazo de 3 meses, Marcia estaba de regreso en su trabajo. Había abandonado el tratamiento inmunodepresor y la niebla cerebral y el entumecimiento de la mano habían desaparecido. Eso sucedió hace 5 años. Sus análisis de sangre más recientes certifican la eliminación de las lectinas de su dieta, aunque en este lapso de tiempo había recibido de ella alguna llamada pidiendo ayuda. Recuerdo una ocasión en la que, atenazada por el pánico, me llamó diciéndome
que se había despertado aquella mañana de nuevo con los dedos de la mano izquierda entumecidos y con el tipo de estado confusional que conocemos como niebla cerebral. ¿Qué tomaste anoche?, le pregunté. Me respondió que estaba con unos amigos y que tomó unos trozos de pizza sin gluten. Lo cierto es que la pizza sin gluten es una verdadera bomba de lectinas, ya que generalmente está elaborada con una masa crujiente a base de harina, de avena, de maíz o de arroz, más salsa de tomate y con queso fabricado con leche de vacas que probablemente presentan una mutación de la caseína A1. Le pregunté a Marcia qué esperaba comiendo cosas como esa pizza. Su respuesta fue que tenía 33 años y que tenía que tener una vida. Bien, le repliqué, si continúas haciendo cosas como esa, terminarás viviendo esa vida en una silla de ruedas. De ti depende. Desde aquella mañana no ha vuelto a tener vacilaciones ni titubeos.